Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Juanpa, para que lo pongamos ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 23, desde el versículo 34. Doy la bienvenida a las personas que ven estos servicios a través de las redes sociales y que ven estas transmisiones en YouTube. Oramos para que esta palabra sea de mucha bendición, que esta palabra realmente edifique sus corazones a las personas que puedan ver esto en cualquier lugar del mundo. Esperamos que esta palabra sea propicia para su necesidad. El Evangelio de Lucas en el capítulo 23, en el versículo 34, un poquito para contextualizarnos, estamos hablando ya de las fases finales de lo que sería la vida aquí en la tierra del Señor Jesús, antes de morir en la cruz. Y en este momento el Señor ya está clavado, el Señor ya está sufriendo la condena por algo que no hizo, siendo inocente, y en un acto de completo amor, de completo abandono por sí mismo, le dice al Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y posterior a eso relata Lucas, mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. ¿Ustedes alguna vez han escuchado ese dicho, ese refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Resulta que en esta historia hay como una subtrama, ¿no? Cuando el Señor Jesús está en ese momento de dolor, de sufrimiento, de aflicción, resulta que en el relato comenta que hay otras dos personas, ¿sí? Dice la palabra que son dos malhechores, dos criminales, que justamente fueron condenados a la crucifixión. Entonces la palabra de Dios dice que estos hombres pues van a pagar la condena con Jesús, cada uno va a estar en su cruz, y dice la palabra de Dios que mientras el Señor estaba intercediendo por ellos, la gente se burlaba. La gente decía, si eres Dios, pues sálvate a ti mismo. Y empezaban a retar la autoridad de Jesús. Y pues para completar toda la situación, para completar toda la historia, así como dirían, la cerecita en el pastel, en el versículo 39 de Lucas 23 dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tremendo, ¿no? Tremendo como en esa situación cuando todas las personas que aparentemente estaban libres tomaron la decisión deliberada de burlarse de Jesús, de burlarse del Maestro, y para colmo de males, para el colmo del descaro, diría yo, este hombre que es un criminal, que es un malhechor, que es una mala persona, por no decir otra palabra más insultante, empieza a insultar al Maestro, empieza a decir, no, pues, ¿qué le pasa? Si usted es Dios, pues libérese y nos libera a nosotros también de paso. Y digamos que esta es de las historias que personalmente cuando la leí la primera vez yo sentía un enojo, una ira con este tipo de personas porque decía, pero es que este man es muy descarado. O sea, tras de que el man la embarró, está pagando las consecuencias de sus actos y empieza a insultar al Maestro. Y empieza a decir, libéreme, suélteme, usted que tiene poder, pues hágalo, ¿sí? Empezando a retar al Señor. Y vemos un contraste en esta historia y es que el otro hombre sí tiene temor de Dios. Y en un semblante de, podríamos decir, de arrepentimiento, de dolor, de remordimiento, le dice al Señor Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo en ese momento cuando leía esta historia yo pensaba en cuál fue la diferencia de estos dos hombres, qué hizo que estos dos hombres tuvieran una posición tan distinta. Porque si uno se pone a pensar en la trayectoria de estas personas, en el contexto de sus vidas, muy probablemente hicieron cosas muy similares y eso los llevó a la cruz a ambos.
ambos cometieron delitos, ambos eran criminales, ambos eran malhechores, ambos eran personas que merecían la cruz. Pero mientras había una persona que era capaz de reconocer su error, había otra persona que no. Y yo empezaba a indagar en esto y luego me impacta la respuesta del Señor Jesús en el versículo 43. Dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y me impacta por diferentes razones. Una, por el contraste que ellos tienen. ¿Cuál es la diferencia de estos dos hombres? Que uno es humilde y el otro es orgulloso. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:8, dice: el Señor aborrece los sacrificios de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Y aquí vemos ese contraste en la palabra. Cómo este hombre en su necedad, en su orgullo, en su, podríamos decir, resentimiento, en su odio hacia los demás, no se da cuenta que está en las últimas instancias de su vida. Este hombre está a unos minutos de morir desangrado. Ya no le quedaba esperanza. Ya no le quedaba nada por qué luchar. Ya, como dice el dicho, lo que fue, fue. Ya no había nada que hacer. Y este hombre, en vez de como en un sentir de desespero, pensar: oiga, ¿qué tal que este sí sea Jesús? Pues aprovechemos la oportunidad, ¿no? Decide recargarse en su odio, en su resentimiento, y empieza a insultarlo y empieza a exigirle a Dios. Y esta historia me generaba mucho dolor y mucha ira, hasta que me di cuenta que yo era igual que esa persona. Porque muchas veces nosotros no somos humildes como este otro ladrón que reconoció su error y pidió misericordia. Muchas veces nosotros somos como ese hombre necio que insulta al Señor. Vamos delante de la presencia de Dios un día cualquiera y empezamos a hacer una oración piadosa y a fingir lo que no somos, y creemos que con eso podemos aparentar algo delante de Dios, cuando realmente no sucede eso. Realmente Dios conoce nuestro corazón, y muchas veces, y lo digo porque he cometido ese error, he cometido ese pecado, he fallado de esa manera y lo reconozco aquí delante de ustedes, porque muchas veces me he parado delante de Dios pretendiendo ser una persona que no soy, pretendiendo tener puesta una máscara y que nadie se dé cuenta que la tengo puesta. Pero el problema es que Dios sí sabe lo que hay en mi corazón. El problema es que Dios sí sabe la intención de mi alma, y Él sabe cuando mi intención es agradarlo a Él o agradar a las personas o agradarme a mí mismo o ser conveniente o pasar desapercibido para no generar molestia en la sociedad. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y es tremendo porque cada uno de estos hombres muestra lo que hay en su corazón. Uno muestra el odio, la rabia, la ira, el resentimiento. Es de esas personas que dice: pues qué más da, ya estoy en esto, pues ya me muero así, me voy, pues, si me tengo que ir al infierno, me voy al infierno y ya. Y luego está el contraste de la persona que en medio de su caída, de su dolor, dice: no, yo quiero una nueva oportunidad. Y es tremenda esta enseñanza porque nos muestra que hasta el último instante hay oportunidad. Hasta el último momento, hasta el último suspiro de nuestra vida va a haber una oportunidad. Estos hombres tenían una ventaja, y es que ellos sabían que ya se iban a morir. Aunque la gente piensa que eso es algo malo, ¿no? Porque dice: no, pues ya sabe que se va a morir. Imagínense la agonía de estar desangrándose. Prácticamente, según los médicos y videos de TikTok, si una persona está con alguna arteria perforada, en 5 minutos se puede sangrar. O sea, estos hombres tenían ya los minutos contados. De hecho, que los guardias romanos, ellos se encargaban de que si la persona no se moría rápido, empezaban a apuñalarlo para que se rompiera una arteria, el corazón, lo que fuera, y fuera fulminante. Y en ese momento estas dos personas tienen unos minutos y cada uno los decide usar de diferente forma. Y me parece impactante porque uno piensa que cuando uno está en esa situación límite, cuando ya uno está en ese momento donde uno no puede caer más bajo, uno dice: no, pues ya la gente reacciona, ¿no? O eso es lo que uno asume. Pero este hombre no, este hombre insiste en su orgullo. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros insistimos en ese orgullo? ¿Hasta qué punto nosotros insistimos en esa posición equivocada? ¿Cuántas veces el Señor nos ha advertido de algo, nos ha dicho algo, nos ha dado una instrucción, nos ha dicho: por ahí no le conviene? Y uno tercamente continúa en ese camino. Y aunque no parezca, nosotros estamos haciendo lo mismo que este hombre. Estamos manteniéndonos en nuestra posición,
en nuestro orgullo, en nuestros ídolos y mantenemos esa posición hasta las últimas consecuencias. Y sin darnos cuenta, dejamos de darle la relación a Dios y empezamos a pensar en nosotros, en nuestro placer, en nuestra conveniencia, en lo que para nosotros es importante, cuando realmente lo que Dios quiere es que seamos honestos. Y eso era lo que me decía el Señor esta semana. Vamos a ir, porfa, al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Este versículo me impacta mucho porque habla un poquito más de lo que les estaba diciendo. Mateo 6:5, por favor. Me gustaría que todos lo leyéramos, que todos estuviéramos ahí. Mateo 6:5. La palabra de Dios dice en Mateo 6:5: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en lo secreto te recompensará. ¿Qué es lo que realmente importa de lo que hacemos en el secreto? Lo que está aquí, lo que hacemos en la intimidad. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Quiénes somos cuando no hay nadie más viéndonos? Cuando no tenemos cámaras, cuando no tenemos redes sociales, cuando no tenemos personas, ni líderes, ni papás, ni nada. No tenemos a nadie vigilándonos, no tenemos a nadie supervisando cómo deberíamos ser. ¿Qué tipo de personas somos ahí? ¿Qué tipo de personas somos cuando nadie nos puede juzgar? Cuando el único que nos puede juzgar somos nosotros mismos. ¿Quiénes somos realmente? Es tremendo porque dice: les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Yo me ponía a pensar, el Señor Jesús está en un momento de intercesión y este hombre está ahí insultándolo y yo decía, este hombre está haciendo lo mismo que el resto, solamente que está el crucificado y los otros están ahí abajo. Pero finalmente él, en vez de marcar una diferencia y pedir misericordia, él decide sumarse a la multitud, decide sumarse a ese rebaño de personas de la sociedad, decide mantenerse en el bulto, siendo uno más del montón. Pero hay un hombre que decide pedir misericordia, hay un hombre que decide marcar la diferencia, hay un hombre que decide hacer las cosas como a Dios le agradan. Y esa es la invitación, la primera invitación que les hago en esta noche. No hagamos las cosas porque a la gente le agrada, hagamos las cosas porque a Dios le agradan. Porque personalmente, y de verdad que es un poquito vergonzoso confesarlo en público, pero realmente haciendo un balance de mi vida, haciendo un balance de todo el tiempo que he podido servir a Dios, me siento realmente mediocre. Y me siento mediocre porque personalmente sé que he podido darle más a Dios, sé que he podido darle mucho más. Sé que he podido predicarle a más gente, sé que he podido orar por más enfermos, sé que he podido hacer más cosas. Pero más importante que eso, sé que he podido y he tenido la oportunidad de acercarme mucho más a Jesús, a conocerlo a Él realmente, y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque siempre tengo una buena excusa, porque siempre tengo un buen motivo, porque siempre hay algo que es más importante. Y no se trata de estar acá todo el tiempo en la iglesia y viniendo, que pues si uno pudiera hacerlo sería genial. Y de hecho yo le doy gracias a Dios porque siempre puedo estar acá los sábados compartiendo con ustedes. Para mí eso es una bendición enorme, es algo maravilloso, me alegra mucho. Pero es más lo que uno puede hacer en el secreto. Porque lamentablemente en mayor o menor medida siempre fingimos, siempre aparentamos algo. ¿Por qué? Porque nos da miedo mostrar nuestra vulnerabilidad, nos da miedo mostrar nuestra inseguridad, nos da miedo mostrar nuestra imperfección. Siempre tratamos de arreglarnos de la mejor manera, vestirnos de la mejor manera, usar nuestras mejores palabras. Y cuando estamos en la casa somos otras personas. Hacemos las cosas de manera equivocada. Y no quiere decir con esto que ya no hay arreglo, ¿no? Porque si no seríamos como esa persona que decidió insultar al maestro. Lo que digo y la invitación que hago es a que seamos honestos con Dios. Dios no nos está pidiendo nada más. Dios no nos está pidiendo absolutamente nada más, solamente seamos honestos con Él. ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestro corazón.
Él sabe exactamente lo que sentimos, lo que pensamos. Él sabe nuestros sueños. Él sabe lo que realmente nos motiva. Él sabe cuando le estamos diciendo mentiras. Cuando le decimos, Señor, yo te amo por encima de todo. Y Él sabe, no, no es cierto, porque tú amas más otras cosas. Dios lo sabe. Y la invitación con esto no es a que nos resignemos y que ya no hay esperanza. No, seamos honestos. De hecho, que desde hace un tiempo mi oración, he tratado de ser lo más honesto posible en las oraciones, porque muchas veces por ser romántico y uno dejarse llevar por ese emocionalismo, uno termina diciendo cosas que no son reales en la vida de uno. Ay, Señor, yo te amo por encima de todo. Y luego el Señor llega, ¿se acuerda de esto? Y yo, sí, ups, pequeño error ahí. Y realmente pasa, porque muchas veces me ha pasado que yo estoy ocupado haciendo alguna cosa y el Señor me dice, vamos a orar, quiero hablar contigo. Yo lo escucho, yo lo siento, yo siento que el Señor me llama a orar y yo, sí, ahorita, y no, después me quedo dormido. ¿Por qué? Porque no le doy el lugar a Dios. Y la invitación es esa, que realmente demos ese primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocerlo. Si hay algo en nuestra relación con Dios que no está funcionando, reconozcámoslo. Si hay algo en nuestra relación con Dios que no está fluyendo como debería fluir, reconozcámoslo de parte de Él. Reconozcamos que Él puede cambiarnos. Él puede hacer algo más. Si nosotros no hemos podido cambiar, si nosotros no hemos podido dejar esas taras religiosas, Él puede cambiarlas. Él puede hacerlo. ¿En qué se diferenciaban estos dos hombres? Que uno era honesto y el otro era hipócrita. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, que esto fue lo que me sacó de onda, esto sí fue lo que me rompió el chip cristiano que tenía actualizado hace una semana. ¿En qué se parecían estos dos hombres? ¿Alguien sabe? ¿En qué se parecían estos dos hombres que estaban con el Señor Jesús? A ver, ¿alguien se anima a decirme? ¿Nadie? Yo les voy a decir en qué se parecían. Ambos se merecían ese castigo. Y eso es algo muy obvio, ¿no? Porque los dos están ahí crucificados con el Señor. Ambos se merecían el castigo. Y me impacta porque en Romanos 19 dice, miren lo que dice la palabra, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y yo comparé ese versículo que está ahí con el versículo 42 de Lucas 23, 42. Miren la oración de este otro ladrón, dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces yo me puse a pensar, pero este man, le faltaron pasos. O sea, este man no siguió todo el protocolo, porque la palabra dice literal, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y este man no tiene ni idea de doctrina, este man no tiene nada, no tiene ni idea de ley. Mire, dice que Jesús, acuérdate de mí. ¿Esa oración qué? Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es la respuesta del Señor. Le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Óigame eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con una oración tan simple una persona se salve? Eso era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este man, o sea, ni siquiera le dice Señor, ni nada, ni maestro, es que no le tiene ni respeto? Jesús, ¿ah? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ah? Y en ese momento me di cuenta de que nosotros tenemos unos, o bueno, yo tengo unos cuantos fallos en cuanto a mi doctrina. Porque el apóstol Pablo, cuando habla de esto, está hablando de un arrepentimiento genuino. Reconocer que Él murió y resucitó, que el Padre lo levantó. Confesar que Él es el Señor, más que algo que decimos con nuestra boca, es una actitud de nuestro corazón. Y eso fue lo que el Señor Jesús vio. Lucas, ¿qué escribió? Lo que escuchó, o lo que le dijeron las personas que habían escuchado. ¿Qué escucharon las personas? Una oración simple. Pero ¿qué sintió el Señor Jesús ahí? Cuando vio a ese hombre ahí pidiendo misericordia, vio un hombre arrepentido.
¿Y qué entendí con todo esto? Que no es tanto lo que digamos, lo que expresemos, lo que aparentemos, lo que la gente piensa que somos, es lo que el Señor sabe que somos. Eso es lo realmente importante, eso es lo que trasciende. Porque muchas veces no les ha pasado, usted está en oración, se pone de rodillas, así, se echan así, y empieza, no sé qué orar. ¿No les ha pasado? O sea, me pasa cada rato. Yo no sé ustedes, pero muchas veces las situaciones me llevan a que no sepa ni qué orar. Yo me siento ahí o me arrodillo ahí y yo veo el reloj. Pasaron 2 minutos y nada, y nada. Y la palabra dice, orad sin cesar y yo no sé ni qué decirle al Señor. Ajá, hágame el bendito favor. No sé qué decirle al Señor. Y un día en medio de mi frustración yo le decía, Señor, pero es que, porque a veces me salen esas oraciones así, súper fluidas, súper chéveres. Y hay veces que me quedo bloqueado. No sé ni qué decir, no sé, ni siquiera el gracias a Dios, perdóname, amén, ya, no, nada, no me sale nada. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, me dice, no es lo que yo escucho de tu boca, es lo que yo sé que sale de tu corazón. Y es tremendo porque muchas veces me he presentado delante de Él y cuando entendí esa verdad, cuando entendí que Él puede ver mi corazón, empecé a analizar todas esas oraciones fingidas que hice delante de Él. Cuántas veces yo decía, Señor, te amo, eres lo más maravilloso, y por dentro con una rabia, con un resentimiento, con un dolor, con una ira, con una frustración, con unas ganas de decirle, Señor, eres injusto. Pero no, don religioso tenía que aparentar una buena oración delante de Él, aunque nadie estuviera viendo. ¿No les parece tremendo? ¿No les parece tremendo cómo muchas veces nosotros queremos tramar a Dios? ¿Cómo nosotros queremos, sí, demostrarle a Dios que somos buenos cristianos y cuando Él sabe la verdad? Eso me parece tremendo. Y después de esto, después de entender eso, me ponía a pensar, ¿qué es la revolución de la cruz? Que es el tema de este taller. ¿Qué es la revolución de la cruz? ¿Qué es eso que Jesús hizo que revolucionó nuestros corazones? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Nunca se ha preguntado qué tiene de especial todo esto? Todo esto que vivimos, todo esto que Dios hizo. O sea, ¿por qué el Señor se tomó tantas molestias con nosotros? Porque su plan es eterno. Porque su plan es perfecto. Porque su plan trasciende nuestra dimensión de la vida, lo corto de nuestra perspectiva. Yo aquí anoté, Dios no busca corazones perfectos, sino personas dispuestas a dejarse amar por un amor perfecto, honesto y humilde. Eso es lo que Dios busca. Porque a veces eso es lo que pasa, que nosotros por querer demostrarle a Dios perfección, terminamos aparentando lo que no somos. Y lo que realmente quiere Dios es que nos dejemos amar por su amor perfecto. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que es la revolución de la cruz. Porque muestra cómo a través del máximo dolor, de la máxima injusticia, del máximo sufrimiento, el Señor está expresando la máxima muestra de amor. Eso es lo que revoluciona todo. Por eso es que queremos que las cosas cambien, por eso es que queremos que los jóvenes tengan una real relación con Dios, que tengan un momento de intimidad pleno con el Espíritu Santo. Por eso es que queremos que el Señor se mueva en estos cultos, se mueva en las ministraciones, que evangelicemos, que prediquemos, que hagamos misiones, que hagamos lo que tengamos que hacer, pero que un día lleguemos a conocer a Jesús. Yo no quiero que cuando un día yo llegue al paraíso, yo diga, Señor, sí prediqué bien, sí oré bien, sí se escuchaba bonito cuando cantaba, sí se escuchaba chévere la oración, la administración. Yo no quiero eso, yo quiero cuando llegue al cielo, yo quiero llegar a ese punto de decir, Señor, en este tiempo en la tierra te conocí y ayudé a otros a conocerte. Para mí ese es el resumen más claro de lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacer. Conocerlo a Él y ayudar a otros a conocerlo. Y ya. ¿Para qué me complico en más cosas? Si lo único que Dios quiere es que lo conozcamos. Ayer el pastor daba una palabra que me quebrantaba tremendamente porque es muy cierto. Porque cuando escuchamos Maranata ya la gente ni siquiera sabe qué significa. Y lo que realmente Dios quiere es que esperemos su venida, que estemos preparados cuando Él viene.
que seamos, como decía Alison, como esas doncellas con sus lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Eso es lo que Dios quiere. Pero en vez de eso, estamos siendo como esas imprudentes, insensatas, que tienen sus vasijas vacías. Eso es lo que está pasando con nosotros. Y yo les hago unas preguntas para terminar, para concluir, para cerrar este mensaje. ¿En qué momento servir a otro se volvió algo malo? ¿Desde cuándo mostrarnos tal cual somos es una falla? ¿Acaso Dios ve la apariencia? Yo les hago una consulta a ustedes. Cuando ustedes van a la EPS, ¿sí saben qué es la EPS, no? Hay casos de casos. Cuando uno va al hospital, cuando uno va a urgencias, al médico, ¿uno qué hace? Quejarse, ¿no? Yo empiezo a quejarse, yo me siento re mal para que me den la incapacidad, ¿no? O sea, yo, perdónenme, ¿no? Por ser tan oportunista. Pero ¿qué hace uno cuando está en el médico? Pues quejarse porque, ¿qué pasa? Que si uno no se queja, si uno se muestra así fuerte y que no le pasa nada, pues lo devuelven para la casa, ¿sí? Y el Señor me ponía en mi corazón, ¿por qué si este es un hospital de almas, por qué fingimos lo que no somos? ¿Por qué nos queremos mostrar sanos si Dios hizo la iglesia, conformó la iglesia para mostrarnos enfermos, para mostrar que estamos mal? ¿Desde cuándo en un hospital la gente se mantiene bien y se arregla y se pone bonito y no le duele nada y no me pasa nada? ¿Qué sentido tiene un hospital en esas condiciones si todo el mundo está sano? No sirve. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo no vengo por el que está sano, yo vengo por el que está enfermo. Y ese es el llamado que yo les hago. Mostrémonos tal cual somos. Mostrémonos tal cual somos porque ese es el primer paso para nuestra restauración. El primer paso es reconocer nuestros errores. No quiere decir que seamos descarados, ¿no? No quiere decir que nos descaremos acá y entonces vamos a hacer lo que se nos dé la gana. No, estoy hablando de que reconozcamos nuestra condición actual para ser renovados en Dios. Amén. Esa es la invitación que yo les hago. Seamos honestos en nuestras oraciones. Ese es el ejercicio que empecé a hacer este año y de verdad que ha sido maravilloso porque la oración dejó de ser un monólogo. Dejó de ser solamente yo hablando y hablando y hablando. Yo creo que Dios se mamaba de tanta palabra que yo decía. Y ahora yo lo escucho a Él y Él me escucha a mí. Es una conversación. De eso se trata la oración. De eso se trata la relación con Dios. De hablar con Él. Si tenemos un problema, digámoselo. Y Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Amén. Cerremos nuestros ojitos. Orémosle al Señor. Pensemos en eso. No se trata aquí de acusar a nadie o de decir, no, es que usted es esto y usted es esto, no. Porque precisamente de eso se trata sanar. Como iglesia nosotros tenemos la obligación de recibir al que está enfermo y ayudarlo a sanar. No incrementarle las heridas. Nosotros tenemos ese papel. Pensemos cuántas veces quisimos mostrarle a Dios algo que no somos. ¿Cuántas veces quisimos fingir que las cosas estaban funcionando bien cuando realmente no estaban funcionando? ¿Cuántas veces quisimos entregarle una adoración a Dios cuando Él sabía que nuestro corazón estaba lejos de Él? Como dice en Isaías, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Hemos fallado. Yo soy el primero que he fallado y lo reconozco públicamente. Y lo que anhelo en mi corazón es que usted, en su presencia, en su intimidad con Él, se rinda. Cuando nadie lo vea, se rinda, se encierre y diga, Señor, tú sabes lo que soy. Tú sabes todo lo que me he esforzado tratando de aparentar algo que no soy, pero hoy quiero ser honesto contigo. Quiero cambiar mi corazón. Quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente. Díselo allá al Señor. Si hay algo que te incomoda de tu relación con Dios, díselo. Incluso si has sentido que a veces Dios ha sido injusto contigo, díselo, díselo. Él no te va a destruir por decir algo honestamente, si sale de tu corazón genuinamente, porque Él quiere sanar ese resentimiento, Él quiere sanar esa brecha que hay entre ustedes dos, que está impidiendo que ustedes vayan a los brazos de papá.
Señor, yo te pido por cada uno de los muchachos que estamos acá, por cada persona que va a ver este mensaje, Señor. Yo oro para que esta palabra se convierta en un rema para sus vidas. Yo oro para que esta palabra impregne en sus almas, Dios. Y que todo lo que hagamos realmente te glorifique. Que todo lo que hagamos realmente te exalte. Que todo lo que hagamos realmente te dé el lugar que te corresponde a ti como nuestro Señor. Gracias, Dios, de verdad. Gracias. Bendigo tu nombre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.